Muy buenas tardes y bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Hoy, en este día que estamos comentando casi veraniego, primaveral, la verdad es que les agradecemos a todos ustedes que hayan hecho un huequecito para subir a la biblioteca y poder asistir a una charla de nuestro ciclo de maridajes cuánticos. Sabemos que el calorcito de la calle apetece muchísimo, por eso agradecemos que nos acompañen doblemente esta tarde. Como les decía, seguimos con esta fantástica colaboración con el colectivo Ciencia a la Carta, en el ciclo que nosotros hemos llamado Maridajes Cuánticos, que ya saben que es divulgar la ciencia de una manera divertida, de una manera didáctica y que llegue a todo el mundo. Para eso, el fantástico equipo de, como les decía, Ciencia a la Carta. Aquí tenemos a María José Ruiz, muchas gracias María José. Tenemos a Gabriel, tenemos a Rubén, tenemos a Arancha por ahí, que es una de las almas de Ciencia a la Carta, como ellos tres. Y esta tarde nos van a hablar de Alicia y Gulliver, un viaje con escalas. Esto promete muchísimo, la verdad, este título. Para presentarnos, como les decía, tenemos a María José Ruiz, que es profesora e investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y, como siempre, nos acompaña nuestra fantástica intérprete de lengua de signos, Ana Manzano, que la verdad nos quedamos alucinados de cómo es capaz de traducir con esta rapidez todo este tipo de charlas con lenguaje, aunque es muy didáctico y es muy divulgativo, pero tiene pues a veces un lenguaje un poco especializado y yo desde luego la admiramos tremendamente. Muchísimas gracias, Ana, por este trabajo. Como les decía, el ciclo, esta es la tercera charla, continuará en meses sucesivos. Ya saben ustedes que es el primer jueves de cada mes. El próximo jueves, o sea, el próximo mes, perdón, en mayo, tenemos Comamos y bebamos fermentados, de Susana Seseña, que también promete muchísimo. Tenemos a Susana, Felipe Arancha, por ahí. Muchas gracias, Susana, por venir. Estamos también deseando escucharte. Y después, en junio, tendremos a Enrique Sánchez con la charla Ya no nieva como antes, nunca ha hecho este calor. Fantástica también, por lo cual les animo a que nos vuelvan a acompañar en las dos penúltimas charlas, porque tenemos una última sorpresa en el mes de julio, un postre final con el que les sorprenderemos. No quiero decir nada más, para dejarles con esa sorpresa y esa curiosidad, ¿no? Para ver qué hacemos en julio. Por mi parte nada más, darles las gracias al equipo de Ciencia a la Carta, como siempre, que es una colaboración extraordinaria, fantástica. Aprovecho que no se me olvide, que luego se me olvidan cosas, para decirles que tenemos unos centros de interés que hemos preparado junto con el equipo de Ciencia a la Carta, con los investigadores y profesores que tenemos aquí. Dos centros de interés, uno de adultos, con bibliografía, con libros divulgativos de ciencia, y otro, que se llama Delicatessen, y otro para niños, Candy Club, también con bibliografía, con libros, con cuentos de ciencia, etcétera, etcétera. Y que esperamos que sea del gusto de todos ustedes. Se lo pueden llevar a casa, los pueden leer, lo pueden leer a sus hijos, etcétera, etcétera. Esperemos que sea de su interés y que, por supuesto, disfruten de la charla de esta tarde que nos dan, como les decía, Gabriel y Rubén. Por mi parte, nada más. Cedo la palabra ya a María José. Gracias, Carmen. Bueno, pues a mí me toca agradecer a la biblioteca, claro, para nosotros es un honor, yo no me canso de decirlo, traer charlas de Ciencia a la Carta a esta biblioteca, que es un emblema en la región. Pues estamos encantados, esto nos permite cumplir con nuestros objetivos, que es acercar la ciencia a la calle, al público en general. Dentro de estos objetivos, además de acercar la ciencia a la calle, nosotros queremos promover la imagen de la mujer científica, es uno de nuestros objetivos, y acercar la ciencia a personas que tienen difícil el acceso, ya sea por motivos físicos, como en el caso de las personas sordas,
o cualquier otro motivo, por ejemplo, vivir en poblaciones alejadas o en lugares más deprimidos, aunque no nos cortamos en llevar la ciencia a cualquier otro lugar, nos da igual. Nosotros vamos allá donde se nos llamen. Hoy, concretamente aquí, vamos a disfrutar de un viaje con escalas. Para ello, Gabriel y Rubén van a utilizar los personajes de Alicia y Gulliver, no tengo yo que explicar, que son dos personajes de la literatura que se vieron en entornos en los que se sentían muy grandes o muy pequeños y tenían que hacer cosas para estar a gusto en esos entornos. Yo no voy a decir quién es Gulliver y quién es Alicia, ustedes los miran y ya deciden. No creo que hagan falta muchas pistas, yo lo que voy a hacer es presentarles. Estos dos científicos saben mucho de lo muy pequeño. Los dos trabajan en nanociencia y ya sé que todos ustedes habrán oído el prefijo nano un montón de veces, asociado a nanociencia, nanomedicina, parece que últimamente todo es nano. Bien, pues hoy iremos pasito a pasito bajando desde nuestra escala hasta la escala nano y más allá, mucho más allá. Nos van a llevar muy lejos por ahí abajo. Y vamos a descubrir que, como dijo uno de mis científicos favoritos, el físico Richard Feynman, hay mucho sitio al fondo, mucho sitio al fondo. Entonces vamos a bajar muchísimo y luego vamos a volver a subir. Otro de mis científicos favoritos es Rubén Caballero, que está allí al fondo. A la altura de Richard Feynman, como poco. Como poco. Premio Nobel de Física, Sí. Un divulgador espectacular. Si tienen oportunidad de ver charlas en YouTube de Richard Feynman, es una maravilla. Pero Rubén aquí lo tienen en directo. Rubén Caballero es un químico toledano, de Gálvez, para más señas, y ha sido alumno mío, así que esta presentación va con todo el cariño de la profe hacia quien fue su alumno hace ya muchísimo tiempo. Esto a mí me da cosica. Bueno, él es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Castilla-La Mancha y aquí me van a permitir que lea porque la cosa tiene su tela, ahora la van a entender. Él investiga en el grupo de nanomateriales basados en fullereno, nanotubos de carbono, en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología y Materiales Moleculares de la Universidad de Castilla-La Mancha. 4 nanos. Le dije que iban a oír el prefijo nano unas cuantas veces. Ha desarrollado su actividad investigadora, por supuesto, en España, aquí en Toledo, pero también ha estado en Francia, en Estrasburgo, en Suiza, Zúrich, en Finlandia, Tampere, y en Japón, en Kioto. No te ha quedado rinconcito donde ir a investigar. Él concretamente trabaja en dispositivos moleculares, es decir, moléculas de dimensión nanométrica, pero que tienen algún tipo de trabajo, cumplen algún tipo de función allí donde se las coloca. En su faceta de profesor, en la clase de los grados de Bioquímica y Ciencias Ambientales, y en su faceta de divulgador, él está especialmente motivado por el problema de acceso, de colectivos con dificultades de acceso. De hecho, la idea de asignar todas las charlas de ciencia a la carta fue específicamente de Rubén. Y tenemos que agradecérselo porque nos parece una iniciativa estupenda. Y gracias a él tenemos hoy aquí a Ana Manzano haciendo su labor de asignar la charla. Siguiendo con mis científicos favoritos, pues tenemos a Gabriel Rodríguez, que no ha sido alumno mío, pero que también le tengo cariño, las cosas como son. Él se licenció en Físicas en la Universidad de Oviedo, hizo también su tesis allí, a caballo esperad que lea, con el Instituto Nacional del Carbón, del CSIC. Aquí voy a hacer un apunte por la mujer y ciencia. Y es que justo Rosa Menéndez, la que es ahora la primera directora del CSIC, era directora del Instituto del Carbón cuando Gabriel hizo su tesis allí. Una vez que hace la tesis en Oviedo, se baja al centro, concretamente a Madrid, y se viene al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia. Ya llevamos uno. INDEA Nanociencia. Y de allí se incorpora a la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que lleva varios años como profesor de la Facultad de Educación, y al igual que Rubén, también desarrolla su actividad investigadora en el Instituto de Nanotecnología, Nanociencia y Materiales Moleculares, donde estudia la conexión entre las propiedades estructurales de la materia y sus propiedades magnéticas. Es decir, que él viene a estudiar más o menos, luego que me corrija él, cómo varían las propiedades magnéticas de un material en función de cómo se vayan colocando con cuidadito sus componentes a escala nano, ya sea puntos, rayas
hilos, películas delgadas o multicapas. Es decir, el señor trabaja desde lo unidimensional o cero dimensional, desde los puntitos hasta las 3 dimensiones, y luego estudia las propiedades magnéticas. Bueno, ya no os cuento más. Si tenéis que preguntarle sobre su investigación, le preguntáis luego en el turno de preguntas. El caso es que a ambos les encanta la divulgación científica y debutaron como dúo, porque esto de dar una charla a dúo no es muy habitual. Debutaron como dúo el año pasado, allá por mayo, en el Pint of Science, que es, por si no lo saben, un evento que se lleva a cabo a escala mundial y en el que se lleva durante 3 días de mayo, se lleva la ciencia a los bares. Este año repetimos, ellos no repiten en Pint, vamos a tener otra serie de charlas los días 14, 15 y 16 de mayo. Pueden ir entrando en la web de Ciencia a la Carta, en Pint of Science, en las próximas semanas y ya verán lo que les tenemos preparado. El caso es que aquel día comieron y bebieron mucho para moverse por las dimensiones en las que se tenían que mover. Hoy comerán y beberán menos, creo que bastante menos, pero aún así nos harán pasearnos por el mundo visible e invisible al ojo humano y yo espero que ustedes lo disfruten mucho. Muchas gracias. Soy Rubén y vamos a hacer un viaje por sitios que conocemos, lo que pasa es que no los hemos visto todavía en el ordenador. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un viaje con escalas, para lo cual nos vamos a caracterizar, vamos a utilizar personajes de la literatura. Vamos a empezar con el que voy a hacer yo, el que voy a hacer de Gulliver. Gulliver es un personaje creado que hacía muchos viajes, entre ellos unos viajes que yo voy a hacer, que era, se iba a un territorio de los gigantes y veía cosas grandísimas. Y en otro de esos viajes se iba a otro sitio, se iba a Lilliput y veía cosas muy pequeñitas. Entonces esto es básicamente lo que vamos a hacer nosotros. Y esto va a ser un viaje con escalas. Y para empezar vamos a estar en la escala en la que estamos ahora. Vais a entender lo que es una escala. Vamos a empezar con el tamaño de una persona normal. 2 metros. Entonces, estamos en la escala 10 a la 0, es decir, un número sin ningún cero detrás, más o menos. Entonces, si quisiéramos subir una escala o bajar una escala, pues lo podemos representar pues en la escala del Alcázar o la escala de una figurita de Mazapán. La escala del Alcázar sería 10 a la 2, vamos a poner que tiene más o menos 100 metros, no lo sé, no los he medido, pero más o menos. Y una figurita sería la escala de 10 a la menos 2, es decir, un número con 2 ceros delante. Entonces nosotros, cada vez que hagamos una escala del viaje, cada una de las escalas que vamos a hacer va a ser con un número distinto aquí. Es decir, vamos a ir a lo más grande, a lo más pequeño. ¿De acuerdo? Para el viaje vamos a utilizar algo que ya hemos aprendido en la escuela. Porque si yo os digo 1 metro, sabemos lo que es. 100 metros también. Pero 1000 metros, 10.000 metros, 100.000 kilómetros, ya es algo que podemos bajar también por el otro lado. 1 milímetro sabemos lo que es. Y 1/1000ª de 1 milímetro, es decir, lo nano, ahora explicaremos, es algo un poquito más abstracto, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que queremos intentar explicaros aquí en esta charla, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar un recurso que utilizaba un matemático adicto al LSD que creaba un mundo de fantasía y mandaba a sus personajes a ese mundo de fantasía. Ese matemático se llamaba Charles Ludwig Dodson. Lo que pasa es que vosotros lo conocéis como Lewis Carroll, y el personaje que creo era Alicia, una niña maravillosa, una niña chiquitita, rubia, ojos azules, vestido, calesú. Nosotros no tenemos tanto presupuesto y nos hemos traído un asturiano, que en nuestro caso es Carlos. Entonces, vamos a empezar de las cosas que conocemos en nuestra escala. Vamos a ver que podemos ver animales, podemos ver aviones, podemos ver árboles, y lo que ya nos cuesta ver un poquito más, que son decenas de milímetros, esto es un pelo humano. Esto son las escamas de nuestra piel. Y esto de aquí es un copo de nieve. Algo que ya podemos ver, pero nos cuesta un montón. ¿De acuerdo? Entonces, y este es el instrumento que tenemos para ver el mundo que nos rodea en la escala en la que estamos. Porque también hablaremos de los instrumentos que necesitamos para irnos a cada una de las caras.
El instrumento necesita Gulliver para ir a cada una de esas escalas y es Alicia la que va a ver todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro límite es más o menos este. 1 milímetro, 10 a menos 3 milímetros. La milésima parte de un metro. Que todos más o menos entendemos. O incluso una fracción de ese milímetro que es más o menos las huellas de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, ahora empezamos el viaje mandando a Alicia que nos cuente lo que quiere ver. Y empezamos, que la mandamos dentro de nuestro ojo. Bueno, antes de empezar a hacer viajes, vamos a ver cómo es el primer instrumento que utilizamos. Tenemos que darnos cuenta de que prácticamente el 90% de toda la información que nos llega, con la que estamos viviendo día a día, nos entra a través de esto que tenemos ahí. Es un instrumento que funciona estupendamente bien. La cosa es que nosotros somos capaces de ver hasta, vamos, más o menos esa escala en la que estaba hablando Rubén, como 2 órdenes de magnitud por encima, 2 órdenes de magnitud por debajo, hasta unos 100 metros por arriba, 100 veces más pequeño de nuestra escala. Más allá de eso, decía Rubén, cuesta un poco. No estamos acostumbrados a esas escalas. Y eso es porque precisamente este instrumento está pensado para... nos ha salido así para que empiece a funcionar para ese tipo de escalas. Con el ojo hay un par de factores que son críticos a la hora de ver cómo es qué tipo de cosas podemos ver, que es la longitud de onda con la que estamos trabajando, que básicamente, sin meternos en muchos jaleos, es el color de la luz con la que nos llega a nuestros ojos, y el tamaño de la pupila. La pupila es esa zona negra de aquí, todos lo sabemos, pero en óptica nosotros llamamos pupila al tamaño de la lente por la que todo nuestro sistema óptico empieza a funcionar, ¿vale? En el caso del ojo, tenemos que esa pupila varía dependiendo de las condiciones de luz. Si estamos de noche, la pupila se agranda, como la de los gatos cuando nos sorprendemos con el coche. Y si tenemos mucha luz, como cuando me pongo aquí delante del proyector y me quedo cegado, se nos reduce. Varía entre unos 8 milímetros en el caso de oscuridad y unos 2. Teniendo en cuenta esos dos factores, tanto la longitud de onda con la que estamos viendo las cosas, la luz, como el tamaño de nuestra pupila, nosotros somos capaces de ver cosas que están... no voy a dar un número porque es un poco artificial. Somos capaces, no somos capaces de ver esto siempre a la misma distancia. Y yo os pongo esto a 2 kilómetros, no lo veis. Pero sin embargo, si lo acercamos a esta distancia, sí. No es una cosa de escala. Nosotros en óptica hablamos de resolución angular. ¿Cuántos grados somos capaces de ver a una determinada distancia? No, simplemente si nosotros tenemos algo a 1 kilómetro, somos capaces de identificar algo que mide 30 a 60 centímetros. No seríamos capaces de ver la matrícula de un coche, pero sí identificamos el coche. Si nos lo acercamos un montón, conseguimos ver cosas mucho más pequeñas, ¿verdad? Bueno, pues, tenemos un pequeño problema con el tamaño de la pupila, y es que no nos deja enfocar toda la distancia a la que nosotros queremos. Esa pupila y esa longitud de onda con la que estamos trabajando nos deja jugar con unos minutos de arco, o sea, una fracción de lo que sería un grado. Un grado de esos de los de transportador de ángulos, pues una pequeña fracción. Si nos acercamos a unos 25 centímetros más o menos, que viene a ser lo que sería un ojo normal, entre 10 y 50 centímetros, dependiendo de la edad y de cómo estemos de problemas de visión, conseguimos enfocar algo. Podemos llegar a ver cosas en el mejor de los casos, lo que comentaba Rubén, 1/10 de milímetro quizá, pero podemos hacer trampas, ¿vale? Podemos intentar ver un poquito más allá, jugando con cómo es el tamaño de nuestra pupila, ya que no podemos cambiar el color de la luz con la que estamos viendo cosas. Vamos a jugar con una pupila muchísimo más pequeña de la que vemos por ahí. Todos tenéis algo por ahí que podéis ver. Intentar cogeros y enfocar la mano. Intentar coger algo chiquitito y acercarlo lo más cualquier posible. cosa que tengáis a mano. Intentar acercaroslo lo más posible al ojo. Intentar ver el momento. Coger uno, pasad por atrás, por favor. Coger uno. Mientras lo tenéis enfocado. Uno, ¿no? Es un papel con un agujerito. ¿Hay más por eso? Sí. A ver, intentad enfocar, por ejemplo, la tela de vuestro fular, la tela de vuestro jersey, pero intentad verlo a través de ese agujero. Un agujero muy chiquitito. Primero sin la tela. Intentar enfocarlo y dejar esa distancia fija. Y después colocarla. Después mirar la tabla de agujero e intentar acercar. Vamos a acercar y intentar enfocarlo. Ahora hay un agujerito. Hay un agujerito chiquitito. Te has pasado haciendo los agujeros pequeños. Sí, es decir, intentar mirar con el ojo, intentar hasta donde podéis llegar enfocado. Entonces seréis capaces de ver cosas bastante grandes. Bueno, si tenéis un anillo o un reloj por ahí, intentar ver cuál es
los detalles pequeños, poner el papel delante e intentar verlo. Esto fue uno de los gérmenes del primer microscopio. Esto fue inventado por un señor que no quería que le tangaran cuando compraba seda. Entonces el tío compraba seda, y si es seda de verdad, el entramado es distinto que si es una tela prefabricada. Hay alguna cara por ahí que está diciendo, ostras, que esto se ve más cerca. Os hemos regalado un microscopio. Ciencia a la carta regala un microscopio. La tecnología, luego pasáis por caja, que esto hay que utilizarlo, ¿vale? Bueno. Sí, sí. El caso es que por esta técnica pues podemos ver cosas pues, muy chiquititas. Entonces, pues si no os fiáis de cuando inventen seda. Esto es del siglo 1600 y pico. 1600 y pico, esto tiene 400 años de antigüedad. No todo lo que vamos a ver va a ser de esa antigüedad, ¿vale? Entonces, bien, ¿no? Se ven cosas. Bien. De lejos no funciona. Es un microscopio. Tenéis que ver algo que tengáis cerca, ponéis el papel e intentar acercar otra vez el objeto. Oye, un pelo, por ejemplo. Pelo, un trozo de tela. Bueno, mucha suerte. Es decir, eso es un papel, siempre hay que hacer un agujero con una aguja hipodérmica, una aguja de coser. Ensayar, es divertido. ¿Vale? Entonces, si nos queremos ya ir a otra escala, ya tenemos que mandar a Alicia. Entonces vamos a empezar por la gota de sangre, vamos a mandarnos más abajo de la gota de sangre. Entonces, pues Alicia estará viendo cosas. Siempre estamos viendo cosas. O sea, esto al final es la gota con la que nos pinchamos antes en el dedo. Está lleno de... Está lleno de un montón de... como si fueran grumitos. Vale, pues estos grumitos, cada vez que os hacéis una analítica, sabéis lo que son, son glóbulos rojos. ¿Vale? Los glóbulos rojos tienen un color rojizo y después tenemos una zona que es una especie de liquidillo, que eso es el plasma. Si queremos ver esto ya, os tenemos que regalar otro microscopio, otro tipo. No, que no nos regaléis más caro, es más caro. Pero el caso es que el descubrimiento del microscopio fue una revolución. Es decir, llegar a esta escala, bajar a esta escala costó años. Esto fue hace 200, 300 años y fuimos capaces de ver bichillos de los que nos va a contar Susana el mes que viene, que no se ven a simple vista y que son responsables, por ejemplo, de la fermentación del vino o de la fermentación de la cerveza, bacterias. Podemos ver glóbulos rojos, podemos ver que el agua que bebemos está viva. Que probablemente el tajo, si cogemos un vaso y lo pasamos al microscopio, veamos cosas. Lo cual es interesante. Entonces, el mecanismo por el que estáis haciendo vosotros, es decir, estamos enfocando puntos muy cercanos, es lo mismo que se observa cuando utilizamos el microscopio. ¿Cómo funciona el microscopio al final? Bueno, esto es cómo funciona el ojo. Estamos viendo a ver cómo funciona el ojo. Esas dos líneas negras sería esa capacidad angular, esa capacidad de resolución que tenemos para poder identificar algo. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros tenemos una mariposa muy lejos y resulta que intentamos verla y es más pequeña la mariposa que esa resolución que somos capaces que tenemos con nuestro ojo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues un borrón. No conseguimos ver las partes del microscopio. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre hacer? Bueno, no nos podemos mover, ¿vale? No nos podemos acercar para ver la mariposa. ¿Qué podemos hacer? Pues meter una lente entre medias, que es lo que comúnmente llamamos una lupa. Si nosotros vemos cuando tenemos una lupa muy cerca, vemos la imagen normal, pero si tenemos la lupa lejos, la imagen se nos da la vuelta, que es lo que pasa aquí. ¿Vale? Eso es la primera aproximación, pero es un poco engorroso andar con esto. Claro. Para las mariposas tampoco nos podemos acercar. Si tenemos cosas mucho más pequeñas, igual necesitamos ampliar todavía más las cosas. ¿Y para eso qué podemos hacer? Ponemos otra lupa. ¿Vale? Si ponemos otra lupa más lejos todavía, estamos intentando aumentar esa imagen de la mariposa que ya teníamos aumentada. Y lo que vemos son estos rayos que serían como si fueran los extremos de la mariposa. Es una construcción, es cómo construimos en óptica las imágenes, no nos vamos a meter con eso, pero vamos a quedarnos con que si imaginamos que ponemos un tubo negro ahí entre medias, una caja negra, no sabemos cómo funciona el microscopio desde el punto de vista óptico, pero el resultado es que ese microscopio, ese par de lentes, es como si tuviésemos un aparato mágico entre medias, ¿vale? Que lo que nos hace es que esa dirección en la que nos vienen los rayos que vienen de los extremos de la mariposa, a nuestro ojo le parece que vienen de una posición en la que estuviesen mucho más abiertas. Que a efectos prácticos es como si nosotros tuviéramos una mariposa muchísimo más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que esas dos líneas que a nosotros nos servían para resolver los detalles del objeto, ahora nos permiten ver
trozos de esa mariposa en vez de solamente ver la mariposa entera o ni siquiera eso, solamente un borrón. Así es como funciona un microscopio óptico, ¿vale? Que es por lo que podemos ver, entre otras cosas, estos son los glóbulos rojos. Esto es lo que veíamos en la punta de la aguja. Y esto fue un descubrimiento. Esto fue, vimos que la sangre, uno de los componentes principales de la sangre es esto. Estos son células, células que han perdido su núcleo. Lo que pasa es que en su superficie llevan sustancias que son capaces de retener oxígeno, que las veremos un poquito más adelante. En concreto es hierro, lo que lleva una proteína cuyo centro hay una parte que lleva hierro. Ese hierro se oxida, a todos nos suena el hierro oxidado, que tiene un color así como rojizo, marrón. Bueno, pues está relacionado con el color de la sangre. La sangre, cuando coge oxígeno, es básicamente hierro oxidado, ¿de acuerdo? Si bajamos un poquito más, si forzamos la máquina, llegamos al extremo micro, que es esto es lo que mide un glóbulo rojo, 7.4 por 10⁻⁶. Estamos en la escala micro, una millonésima de metro, una milésima parte de un milímetro. Y esto es lo límite. Esto ya son una parte de una micra, una parte de... Estamos en la escala de 10⁻⁷, la décima parte de lo que estábamos viendo antes. Y esto es una molécula muy importante para nosotros y es la molécula donde es la parte donde está almacenado nuestra información dentro de las células. Estos son los cromosomas, ¿vale? Espera, me traigo uno, ¿vale? Esto es un cromosoma. Luego lo enseñamos, ¿vale? Esto, un cromosoma no es otra cosa más que un hilo de ADN, un hilo en el que está escrito toda nuestra información, muy enrollado, muy enrollado. Aquí tenemos, pues, como dice Gabriel, un cromosoma que son 10 metros de cable, son 10 metros. Ese son como 20 metros. Entonces, fijaros lo que se puede comprimir. Entonces, nosotros tenemos en nuestras células 2 metros de ADN y 2 metros caben, pues, muy apelotonados, muy retorcidos en los cromosomas. Y aquí ya, hasta aquí podíamos utilizar, hasta los glóbulos rojos, podíamos utilizar aparatos que nos daban una imagen óptica, nos daban luz, nos daban una imagen. A partir de aquí ya tenemos que empezar a utilizar artefactos que nos van a dar, que con la información con la que nos dan podemos construir nosotros una imagen, pero la tenemos que construir nosotros. Esto, por ejemplo, es un microscopio electrónico. Ya no va por luz, esto va por microscopio electrónico. Entonces, si mandamos a Alicia dentro del microscopio electrónico, lo que va a ver no son lentes, o son lentes de otro tipo. ¿Qué manera de mandarme al sitio? Claro. Para empezar, este sitio no es muy habitable. Está vacío, se le saca absolutamente todo el aire por ahí dentro, así que tendría que ir con una escafandra mínimo. ¿Vale? El microscopio electrónico, como ha dicho Rubén, ya no trabaja con luz. O sea, esa longitud de onda de la que hablaba antes, el color de la luz con lo que estábamos trabajando, aquí ya no interviene para nada. Entonces es una forma distinta de intentar ver qué es lo que tenemos dentro el tamaño de esas muestras. Ya no utilizamos una luz que llega a nuestra retina. Aquí utilizamos el ordenador para, de una forma un poco complicada, intentar extraer la información de la superficie. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, esto es una especie de columna, un tubo, se ha sacado el aire para evitar un montón de distorsiones. Lo que tenemos ahí arriba es una especie de bombillita. Todos tenéis, o habéis tenido, segurísimo, una tele de estas de tubo, ¿verdad? De las de culo. Pues esto funciona parecido. O sea, en la parte de atrás de una tele de tubo llevábamos una especie de bombilla, también estaba en vacío, y esa bombilla se le hacía pasar corriente y se calentaba. Y cuando se calentaba empezaba a emitir electrones. Estos electrones son los que nosotros lanzamos, eso es microscopio electrónico, utiliza electrones para ver las cosas, y los lanzamos por ese tubo. Igual que la tele, los aceleramos, poniendo una diferencia de potencial entre la parte de atrás y la parte de adelante, y salen a una velocidad increíble, desde atrás hacia abajo, en este caso hacia la muestra. Y aquí entre medias, igual que en la tele de tubo, tenemos un sistema de lentes electromagnéticas en este caso, que están compuestas de bobinas o plaquitas con condensadores, que lo que hacen es desviar ese haz de electrones. En vez de salir recto, nosotros empezamos a hacer que se mueva. Y hacemos que se mueva exactamente como nos dé la gana y haciendo que incida exactamente en la posición que nosotros queremos sobre la muestra. Igual que pasa con la tele de tubo, que lo que hacemos es que pinta con esos electrones que salen desde la parte de atrás sobre la superficie de la tele y aterrizan justo los electrones en uno de los pigmentos que hace que se iluminase de rojo, verde o azul. Pues aquí lo que hacemos es que vaya haciendo un barrido y recorra toda la superficie de la muestra. ¿Cómo nos enteramos de nosotros de qué es eso que tenemos? Pues es una cosa parecida a cuando estamos limpiando el coche, pero versión sofisticada, ¿vale?
nuestro detector que tenemos ahí en el microscopio, cogemos la Karcher, empezamos a meter al coche, limpiamos el coche, pero aquí nosotros sabemos perfectamente dónde estamos apuntando, pero no sabemos qué es lo que tenemos. Es como si nosotros estuviéramos viendo, intentando identificar el coche solamente por las salpicaduras que tenemos en la pierna. Lo cachondo es que con los sistemas de detección que tenemos y los algoritmos que utilizamos para intentar reconstruir después esas imágenes, somos capaces de ver no solamente el modelo del coche, sino hasta la placa de matrícula, el número de serie. Lo único que nos sacamos es el color, ¿vale? Pero empezamos reconstruyendo toda la información de la topografía, de la superficie, incluso de algunas de otras cosas más, como el tipo de material que es, solamente con las salpicaduras que nos llegan de esos electrones que salen rebotados al chocar contra la placa. Y hasta aquí podemos tener una imagen de lo que queremos ver. Después, si nos vamos una escala más abajo, nos vamos a la escala del ADN. Esta es el ADN, esta es la molécula que se enrolla en los cromosomas y... ¡Ay! Eso es una mutación. Esta es la molécula que se enrolla en el ADN y esta es la molécula que lleva escrita nuestra información. Y va escrita con solo 4 letras, como vamos a ver más adelante. El descubrimiento de esta molécula fue objeto del premio Nobel en 1924 por Watson y Crick. Y la forma en la que se descubrió la estructura del ADN, una espiral en forma de escalera y además gira a izquierdas, se elucidó a partir de esta foto. Esto es difracción de rayos X. Lo que hacemos incidir sobre una muestra ya no son electrones, ya son rayos de luz. Son rayos X, como los rayos X que nos inciden a nosotros cuando queremos ver. Vale, pues nosotros hacemos que incidan rayos X y que se reflejen, y cuando se reflejan sale esto, que si queréis cuenta más despacio luego, y a partir de aquí Watson y Crick dijeron que descubrieron la molécula de la vida. Qué pena, porque fue esta señora la que hizo la foto. Esta molécula se llama Rosalind Franklin y murió antes de poder recibir el premio Nobel, y se lo dieron a 2 chicos, uno de ellos muy joven. Conste que hay premios Nobel póstumos, pero bueno, tampoco... Hay premios Nobel, te pueden dar el premio Nobel si te mueres desde que lo anuncian hasta que te lo dan. Es decir, que si te ven que estás tochungo, te dan el premio Nobel y ya es lo que quieras. Eso ha pasado. Bueno, pues el hilo, que puede llegar hasta 2 metros en la especie humana. Esto es un trocito de ese que tenía antes, ¿no? El hilo está escrito con 4 letras. 4 letras que obviamente no son las letras que nosotros conocemos, sino que son lo que nosotros los químicos llamamos nucleótidos. La repetición, habéis visto seguramente las letras A, G, C, T, son las letras que utilizamos para construir de esta forma la molécula de ADN. Y todavía nos estamos moviendo en una escala de 10 a la menos 9. ¿Alguna vez os ha sonado el nombre de enano? El nombre de enano que... Bueno, pues esto es un nanómetro. La millonésima parte de 1 milímetro. 10 a la menos 9. Estamos en esta escala, que es la escala que me mola. Es la escala que nos gusta a Gabriel y a mí porque es en la zona en la que trabajamos. La nanociencia se dedica al trabajo con moléculas, con partículas, con sustancias que tienen esas dimensiones. Por ejemplo, esto de aquí arriba es el Kevlar. El Kevlar es un plástico que está muy entrelazado. Entonces son moléculas que están muy pegadas unas a otras que hacen que el Kevlar pueda retener balas. Esto son moléculas basadas en carbono. Eso, que es lo que me mola a mí más todavía. Y esto de aquí enfrente. El carbón. Nosotros pensamos en carbón y pensamos en el carbón que se extrae de una mina, como mucho en el grafito. ¿Alguno de vosotros también pensaréis en el diamante? ¿Sabéis que el diamante es carbón? Bien. Pues ahora, desde aquí a unos años, esto se descubrió en el año 85, se descubrieron los fullerenos. Esto es el famoso grafeno, o por lo menos famoso por unos cuantos. Esto es lo que se utiliza en las pantallas de los teléfonos, las pantallas táctiles, y los nanotubos son sustancias que, adheridas a un acero, adheridas a una sustancia, les hacen ser más resistentes. De hecho, tanto esto como esto tienen la misma resistencia que el acero y mucha más conductividad que el cobre. Y si queréis hablamos de ello, podemos tirarnos aquí o no, horas y horas. Para que os hagáis una idea de lo que es la escala nano, vamos a hacer un ejercicio. Pensad en la relación que existe entre el tamaño de una pelota de tenis y la Tierra. Es la misma relación que existe entre una molécula en la escala nanométrica y la pelota de tenis.
Es decir, 100 millones de veces más pequeña. Y todavía no hemos ido todo lo abajo que queremos. Y bajaremos más. ¿De acuerdo? De hecho, esto es una de las cosas que hacemos los nanocientíficos, los que trabajamos en nanociencia, que son, esto es un nanocoche. El nanocoche. El coche se mueve. Estos son átomos, ahora explicaremos lo que es. Esto es una moleculita, esto es del tamaño que os he contado, muy chiquitito. Y esto da vueltas. Y esto da vueltas cuando le hacemos incidir luz. Lo iluminamos y se mueve. De hecho, esto fue un premio Nobel del año 2016. En la nanociencia, una de las ramas muy importantes, yo diría que la principal, es la capacidad, es estudiar la capacidad de estudiar la interacción de la materia con la luz. Por ejemplo, podemos hacer sistemas fotosintéticos artificiales, que no es otra cosa que una célula solar. La fotosíntesis, convertir energía de luz en una planta, en energía. Bueno, pues más o menos lo mismo. Otra de las cosas que estudiamos, hacer dispositivos más chiquititos. Imaginaros un ordenador, si habéis visto un ordenador de los años 50, no cabría en esta habitación. Los hacemos cada vez más pequeños. El ordenador que llevó al Apolo 11 a la Luna es 1 millón de veces más débil que vuestro teléfono móvil. Y se colgaba. Sí, es decir, cuando estaban a punto de alunizar, se colgaba. Podía hacer 8 tareas. Imaginaros la cara del tío. En eso no hemos avanzado. Bueno, pues nosotros hacemos, por ejemplo, cables moleculares. Este señor de aquí, por ejemplo, Fernando, hace cables moleculares del tamaño de una molécula. Podemos hacer dispositivos cada vez más pequeños. Probablemente este sea el coche más pequeño que habéis visto en vuestra vida. Y este es el cable molecular, el cable más chiquitito que habéis visto en vuestra vida. Entonces, mi parte es la de hacer las cosas y la parte de este señor. Sobre todo es verlas. Bueno, verlas. En este caso, intentar, nosotros sabemos caracterizarlas. Ya directamente ver es una cosa que Ya no se ve. Sería demasiado falso. A esta escala, esto aquí compartimos un poco de escala, ¿vale? Estamos haciendo un poquito de trampa, pero además en plan... Nada. Estamos en escala de 10 a la 8, 9, 10, por ahí andan las cosas, ¿vale? Nosotros aquí lo que estamos es utilizando, cuando bajamos un poquito más de escala todavía, tenemos una especie de tocadiscos. Es un dispositivo que nos hemos inventado, en el caso de los microscopios electrónicos nos pasaba algo parecido a lo que nos pasaba con el ojo, ya no necesitamos... ¿Os acordáis de eso de la resolución que tenía que ver con la pupila y con la longitud de onda? Pues aquí lo de la pupila ya tiene menos importancia y al final nos limitamos prácticamente solo con el tamaño de la longitud de onda. Y se nos acaba en el orden de los 10 a la menos 9, más o menos. Si seguimos trabajando si queremos seguir bajando, tenemos que inventarnos modos nuevos de medir. Y bueno, pues si el 90% de la información diaria nos llega por los ojos, cuando nos apaga la luz, ¿qué hacemos? Intentamos ir a palo, como podemos, ¿vale? Esto es algo muy parecido, es una especie de tocadiscos, que es como si estuviésemos leyendo en braille lo que tenemos a esa escala. Claro, el tocadiscos tiene una aguja y tiene una aguja delgadita. Lo que pasa es que esta versión de la delgadita es high-tech. Lo que tenemos aquí básicamente son 3-5 átomos nada más, lo que tenemos en la punta del tocadiscos. Y vamos notando las cosas con esos 3, 5, 10, si se nos estropea átomos de la superficie, y vamos sintiendo cada uno de esos átomos, somos capaces de sentirlos individualmente, incluso de identificar qué tipo de átomo es y hacer distintos tipos de perrerías con ellos. ¿Qué es eso de hacerle perrerías? ¿Veis esto de aquí? Si podéis leer estos que estáis demasiado cerca, esos son átomos individuales. Se ha cogido cada uno de esos átomos, se ha ido con ese tocadiscos, nos hemos ido encima de un átomo que está encima de otra superficie y hemos enchufado un modo aspiradora, hemos aspirado entre comillas ese átomo, nos lo hemos llevado como si fuera un cacharro estos de la garra para sacar juguetes de los niños, nos lo hemos llevado a otro sitio y hemos dicho, ahí te quedas. Y hemos repetido ese proceso y nos hemos ido colocando donde nos ha dado la gana. Y hemos conseguido pues, vacilarles a los del laboratorio de al lado, sinceramente. Pero al margen de solamente vacilarles a los del laboratorio de al lado, podemos hacer más cosas. ¿Os acordáis de esa molécula del ADN de la que estábamos hablando, Rubén? Esa que llevo media hora aquí desenrollando y todavía me queda. O esos nanotubos de carbono de los que tanto le gustan a Rubén. Una
grafeno, las Esto y demás. Pues esto es un experimento en el que vemos las dos cosas. En la punta de ese microscopio, de fuerza atómica se llama, de esa especie de mini tocadiscos, hemos puesto un nanocúmulo de carbono, de los de Rubén, bueno, igual no era tuyo, pero y estábamos haciendo experimentos con ADN en este caso. Entonces se mira cuál es, por ejemplo, la resistencia que tiene a la tensión, tanto el ADN como los tubos de carbono. Se le puede medir, por ejemplo, la conductividad eléctrica, si es aislante o no. Se pueden medir un montón de cosas. Se puede medir la conductividad en función de si lo aprietas, si no lo aprietas. Se puede jugar un montón a esa escala y sacar propiedades muy interesantes. A esta escala, ¿veis cómo se está jugando esto? O sea, si tenéis una cosa que es súper rígida, y la empezáis a espachurrar, que es lo más fácil que puede pasar. Se rompe, como si fuera imaginaros una varilla de cristal, empiezas a espachurrarla, ¿qué va a pasar? O no podéis espachurrarla, o en el momento en el que os vais un poquito de lado, la partís. A esta escala pasan cosas muy raras, y es lo que hace que mueva un montón. Cuando nosotros tenemos cualquier material, resulta que suena esa frase de que una cadena es tan débil como el más débil de sus eslabones. Pues a la materia le pasa exactamente lo mismo. La materia se rompe por los sitios donde tiene grietas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estadísticamente la materia está llena de grietas, de defectos, de arañazos, de agujeros dentro de la materia, que a simple vista parece que no lo vemos, pero están, y hay muchos. Si nosotros hacemos las cosas lo suficientemente pequeñas como para que no te entre una grieta, directamente la resistencia de ese material es enorme. ¿Qué pasa si tienes una grieta? Ya estaba roto, no te preocupes. La grieta es más grande que el dispositivo que estás intentando hacer. Así que o no tienes dispositivo o tienes uno súper duro. ¿Vale? Esa es una de las ventajas que tienes a esta escala. Otra es que puedes hacer experimentos a escala muy pequeña. No solamente reducir las cosas, sino que además puedes jugar con otro tipo de fenómenos. Esto puede ser un laboratorio del tamaño de todo esto que tenemos aquí. Es un sistema de microfluídica y que se pueden utilizar para hacer sistemas de detección rápida por ejemplo, de anticuerpos. O sea, en vez de coger, que te saquen sangre y mandarlo al laboratorio y estar esperando 3 días por una analítica de lo que sea, puedes utilizar ese tipo de dispositivos, echas una gota de sangre y con el tipo de microcanales que se pueden hacer ahí, tratando las superficies que pueden estar dentro de esos canales para que se les queden pegadas unas determinadas moléculas, varíen sus propiedades, poder medir, por ejemplo, la resistividad, el color, cualquier cosa así, puedes conseguir medidas súper rápidas, súper baratas además, de cosas que normalmente llevan mucho más tiempo, digamos súper precisas. ¿Vale? Podemos hacer, por ejemplo, dentro de esta misma línea, sensores de gases ultra baratos y que además pueden ser reciclables, con una respuesta mucho más rápida, y esto se está utilizando por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Yo conozco a unos compañeros que se dedicaban a diseñar este tipo de sensores. Te llevas el sensor de gas, que antes tenías que cambiarlo cada semana porque se tupía y ya no daba la misma respuesta. Estuvimos trabajando y te coges el sensor, lo pones allí, le enchufas un teléfono móvil y cada vez que ves que se te entupe, le mandas un aviso al cacharro, que hace un ciclo para regenerarlo, tienes el equipo funcionando. Se acabó, no tienes que ir a buscarlo, la eficiencia es muchísimo mejor, no ocupa prácticamente nada, meten uno de esos casetones enormes, tienes una cosa así y haces las medidas. O sea, esto lo tenemos en la calle. O sea, hay cosas que directamente, aunque estemos en escala nano, incluso algo menos, algunas de las cosas que estamos viendo son cosas que de verdad estamos viendo en la calle. Si seguimos bajando, más o menos en la escala también del 10 a menos 10, podemos jugar con ver directamente esos átomos individuales. Por este mismo tocadiscos, de comillas, microscopio de fuerza atómica o microscopio de efecto túnel, ya no solamente podemos intentar jugar con dónde colocamos los átomos, ni intentar hacer cosas que no estén rotas, que no tengan de romperse. Podemos intentar manipular átomos individuales y utilizarlos, por ejemplo, para almacenar información. Estos serían átomos que hemos congelado con un determinado estado y que podríamos escribir una determinada secuencia de palabras, almacenando en cada uno de esos átomos una especie de letra, que luego podéis mover. Es una especie de disco duro, pero versión ultra reducida. Y llegamos al mundo de los átomos, que también me mola un montón. Vale, átomo. ¿De dónde viene la palabra átomo? Son los átomos los que movemos en la escala de los nanómetros. Un átomo viene del griego, que significa indestructible, incortable. Hubo algún filósofo griego que empezó a decir que si cojo un trozo de madera, lo puedo hacer cachitos,
va a llegar un momento en que voy a llegar a una porción indestructible. Bueno, pues unas cuantas escalas más para abajo, nosotros podemos llegar al átomo, que conceptualmente podemos entender como una pelota gorda rodeada de pelotas chiquititas que le van dando la vuelta. Nada más lejos de la realidad. Básicamente, la materia está vacía. Vamos a haceros una analogía para que veáis lo vacía que está la materia. Vamos a ir al átomo de hidrógeno, el más pequeño. Un núcleo chiquitito y un electrón dando vueltas. Bueno, pues si el átomo de hidrógeno tuviera la dimensión de la Plaza de Toros de Toledo, esta, la dimensión del núcleo, que es lo que le da las características a ese átomo, su peso y su carga, sus propiedades, tendría la dimensión de la cabeza de un alfiler. Y los electrones serían partículas todavía mucho más pequeñas, lo veremos un poquito más adelante, sentados en la grada así moviéndose muy rápidamente y localizables. ¿De acuerdo? Entonces, los modelos atómicos se teorizó un montón sobre cómo serían los átomos. Empezamos en el siglo XIX pensando que eran peloticas y que había unas cuantas peloticas, y mucho menos todas las que conocemos ahora, y hemos llegado a saber que hay un núcleo, que hay una corteza, que los átomos están formados de partículas que le dan sus características a ese átomo. Y a lo largo de los años, hasta hace relativamente poco, hasta hace 80, 100 años, e incluso ahora se están descubriendo átomos nuevos, podemos clasificar la materia como mezcla de 90 átomos naturales. Hay 90 átomos naturales que nosotros, pues eso, átomos que podemos clasificar en lo que nosotros llamamos una tabla periódica. Esta es una tabla periódica. Y los átomos están clasificados por su tamaño y por sus propiedades electrónicas, que lo vamos a contar, pero esto fue el invento de un señor que se llamaba Mendeleev, un ruso, más listo que el hambre, que dijo que los clasificaba incluso cuando no todos se habían descubierto, y llegaba uno diciendo, bueno, pues yo he descubierto un átomo nuevo, y se equivocaba, Mendeleev le llamaba y decía, oye, lo has hecho mal, y normalmente acertaba. De hecho, uno de los átomos, por ejemplo, el wolframio, o tungsteno, que hay una controversia por el nombre, fue descubierto por un español. Te voy a dar controversia ninguna. ¿No? Wolframio. Para los españoles, wolframio. ¿Cómo se llama que te ha dado el tema? Por ejemplo, los químicos tenemos una asignatura... Sí, efectivamente. Ahora que he notado una vocecita por aquí, la primera. En química, los químicos empezamos en el tema 1 con el hidrógeno y acabamos unos temas más para atrás durante unos cuantos años con todos estos, con los transuránicos, es decir, detrás del uranio. A mí los primeros átomos me lo explicó la de la polémica. Muchas gracias, me encantó. Vale, aquí podemos ver átomos muy esenciales para la vida, que son el oxígeno, que es el elemento más abundante en la Tierra, el hidrógeno, que es el elemento más abundante en el espacio, en el universo, el carbono, que es el que me gusta a mí, que es el elemento básico de la vida, y luego pues podemos ver, este es el uranio, y todos estos elementos que hay por aquí son ya muy pesados y se rompen, que es el origen de la radiactividad, muy someramente. Ya hablaremos de la radiactividad otro día. Pero los átomos que están por aquí se están descubriendo ahora, y tienen una vida de muy, muy poquito tiempo. Millonésimas, mil millonésimas, trillonésimas partes de segundo. Entonces esto es una historia pues que podemos hablar otro día. Entonces podemos seguir más abajo, podemos bajar la escala. Estamos en una escala de 10 a la menos 10, 10 a la menos 11. Podemos mandar a Alicia que nos cuente sobre las partículas que componen los átomos. Entonces, ¿os acordáis de la plaza de toros? Vale. Aquí este hombre me ha dicho que siga bajando un poquito más. Intento tener fácil. La analogía, pues bueno, es la plaza de toros, que más o menos la tenemos ubicada, la cabeza de alfiler también la tenemos ubicada, y me dice, oye, pon algo parecido. Así que no. Me dice, sigue con los electrones. Resulta que esos electrones, que en principio era la gente que estaba dando vueltas en las gradas intentando sentarse, que no se están quietos en la vida, es una cosa más inquieta que hay. Intenté hacer una representación para que la pudieseis ver aquí de la escala que tienen los electrones, y las cuentas que me salen es que tendríamos que haber puesto un píxel
un único píxel de toda esta pantalla del electrón, y para compararlo no con el átomo, que era la idea original que teníamos, sino con el protón, o sea, ese alfiler que teníamos en la plaza de toros, iba a necesitar otras 10.000 pantallas de proyección para poder pintar solo el protón, ¿vale? Y estamos hablando de 10.000 pantallas como esta frente a un único píxel de los que tenemos en este, ¿vale? Pero es una idea al final de cómo estamos, 10.000 a 1, la cabeza de alfiler frente a toda la plaza de toros, esa plaza de toros un poco más gorda, ¿vale? La plaza de toros un poco más gorda. Podríamos estar hablando de la molécula del fureleno que decía Rubén, que lo podemos comparar con la pelota de tenis. La pelota de tenis nos la podemos llevar otra vez al planeta Tierra y al final estamos creciendo un montón con las escalas. Pero aparte de electrones tenemos un montón de cosas más todavía, ¿vale? Un momento, ¿por qué fue importante el descubrimiento del electrón? Porque el electrón es el origen de la electricidad. La electricidad que tenemos por los cables son los electrones moviéndose a través de un conductor, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, cuando teníamos las teles de culo gordo, son una bombilla que se encendía, que se calentaba mucho y disparaba este tipo de partículas hacia una superficie. Muy rápido. Esto es lo que estábamos utilizando el microscopio electrónico para conseguir las cosas. Nuestra Karcher limpiando el coche. Al final estamos disparando este tipo de partículas. ¿Lo veis? Son prácticamente una porquería. O sea, ni siquiera no sabemos hacernos una idea, salvo que vayamos un montón de saltos y veamos cómo va, ¿no? Sin embargo, no es la única partícula que nos encontramos si empezamos a romper átomos. Esto es una imagen súper chula de una cámara de burbujas, en la que aquí hemos tenido un evento en el que se han producido un montón de partículas. ¿Veis? Todas estas líneas blancas que aparecen aquí serían un montón de partículas, cada una de su padre y de su madre, que han ido caminando en esa cámara de burbujas. Esto es algo parecido, para que os hagáis una idea, como cuando nos pasa un montón de aviones por la parte del cielo, por el cielo, un día de estos que se nos quedan todos los aviones marcados. Vale, pues esto es exactamente lo mismo. Pues la cámara en la que tenemos amoníaco absolutamente estable, pasan las partículas, se cargan y dejan de atrás. Algunas de estas partículas van hacia la izquierda y otras van hacia la derecha y van enroscándose. Eso depende de si la carga es positiva o es negativa. Estamos aplicando un campo magnético, bla, 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 un montón de cosas, ¿vale? Y lo que quiero que veáis es que hay un montón, unas van hacia la derecha, otras hacia la izquierda, otras se enroscan más rápido, otras dan vueltas más largas. Y eso, con ese tipo de trazas podemos identificar qué tipo de partícula tenemos. Tenemos unas cuantas. Bueno, hay otro sitio donde podemos verlas, un poquito más caro. De hecho, un compañero mío de la facultad se hizo una de esas en casa, no de estas, sino de las anteriores, ¿vale? Esto es un detector, solo un detector del CERN. El CERN es una mega instalación que hay. Esto de aquí es un tío. Sí, esto de aquí es un señor, ¿vale? A veces se nos olvida que está ahí. Esto es uno de los detectores. Que está dentro de un anillo de 30 kilómetros de diámetro, metido debajo de la montaña, en la que estamos haciendo que colisionen un chorro de partículas, choquen entre sí, se rompan los átomos y que al final nos salga algo parecido a este, ¿vale? Y que nosotros detectamos cada una de esas partículas con un detector como este, ¿vale? Todo el chorro va por dentro de este tubito. No queréis haceros una idea de lo que cuesta esto. Unos cuantos países, unas cuantas personas, millones y millones de euros, construcciones en 3 países distintos. Unas cuantas personas son como entre 20 y 50.000 personas trabajando ahí, ¿vale? Dependiendo de la época del año, dependiendo de los experimentos que con todo este aparataje somos capaces de identificar, entre otras cosas, algunas de las familias de lo que nos aparece cuando rompemos algo. Tenemos los electrones, esto que pone arriba y abajo, en realidad es de lo que están hechos los protones. ¿Os acordáis de esas 10.000 pantallas que necesitaba? Pues imaginaros que 2/3 de esas pantallas están pintadas de rojo y la otra de azul. Eso es un protón. Si están pintadas al revés, una de rojo y 2 de azul, a eso lo llamamos un neutrón. ¿Vale? Eso es lo que constituye los neutrones. Luego tenemos más cosas. Estos sonarán, el bosón de Higgs, que bueno, hace un par de años hemos estado oyendo hablar del bosón de Higgs hasta en la sopa, que lo descubrieron, dicen que sí, no, que sí, sí. Luego teníamos a Dan Brown haciendo sus maravillosos libros sobre si nos va a comer el agujero negro en el CERN. Hoy os quiero hablar de una partícula que es bastante interesante, que ha salido hace poquito en las noticias, que son los muones.
Los muones es una partícula muy parecida al electrón, 200 veces más grande, pero por lo demás totalmente idéntico, que han valido para detectar una cavidad oculta en la pirámide de Giza. Los muones son partículas que se generan en las capas superiores de la atmósfera por incidencia de los rayos cósmicos. Esos muones no se pueden generar de otra forma y nos atraviesan, nos están atravesando ahora mismo. Y el caso es que si pusiera un detector aquí abajo, en la cámara de la reina, y los muones se comportan de forma distinta si están pasando por el vacío, si están pasando por un sistema sólido. Es igual que cuando metéis una pajita del agua. Bueno, pues vieron que había otra cavidad por ahí. Porque empezaban a poner detectores en distintas partes de la pirámide y esto es un trabajo bastante reciente, semanas, no creo que llegue a meses. Pues se puede detectar con esa partícula pues, un poquito, una cavidad nueva que no podíamos haber visto de ninguna otra forma. Pero hay más cositas. Los muones son estos de aquí, lo que ha dicho Rubén, son 200 veces más pesados que el electrón, como no son idénticos, pero una trayectoria en el mismo sentido que en la cámara de burbujas. Luego tenemos algunas cosas más pequeñas. Si hacemos un vistazo aquí, los muones pesan, no nos recordamos no vamos a hablar de las unidades, ¿vale? En torno a 10 al menos 1 algo, estos pesan en torno a 10 al menos 11 algo, 10 órdenes de magnitud menos 10 ceros entre medias de peso. Como estamos hablando de lo que pesamos nosotros frente a lo que pesa un átomo, pues es la comparativa entre uno de estos muones y una de estas partículas. Tenemos varios tipos, pero resulta que con estos neutrinos, bueno, estos neutrinos es que son un poco raros. Los neutrinos prácticamente no tienen masa y encima no tienen carga. ¿Os acordáis que os decíamos que la materia estaba vacía? Vale, pues hay partículas que nos están atravesando por el espacio y que no chocan con nada. Entonces, para detectar este tipo de partículas, hay varios, pero bueno, es de este tipo, que se llama supercamiocande, que vale para detectar la pequeña fracción de todas esas partículas que inciden. Esto es una piscina de agua y estos son detectores. Entonces, esto detecta los neutrinos que vienen de la galaxia, pero intentamos que se minimice lo más posible porque está, y para eso lo ponemos a 1000 metros bajo tierra, debajo de una montaña de piedra, y lo que detecta muy bien son neutrinos que llegan, esto está en Japón, pues llegan desde el otro extremo de la isla. Los mandan y los detectan. O sea, no es como de pago esto. O sea, esta piscina es un edificio de 20 plantas de altura. Cada una de estas cositas brillantes que tenemos ahí. Estos son los pavos. Están limpiando los fotodetectores. ¿Por qué necesitamos todo esto? O dicho de otra forma, ¿para qué vale? No, la idea es, ¿por qué necesitamos todo este aparataje? Son tremendamente pequeños. O sea, no interaccionaban con nada, no tenían carga, prácticamente no tenían masa. Es como si intentamos, si nosotros fuésemos camiones y ellos fuesen moscas de la fruta. Si chocas con uno de ellos no te vas a enterar. De hecho, es tan complicado intentar medir el tamaño que tienes que nosotros en física lo intentamos medir por cómo de fácil es que choques contra algo y después de echar unas cuantas cuentas, al final de esas cuentas te sale que esos neutrinos tienen una escala más o menos de 10 a la menos 23. El electrón era 10 a la menos 20, o sea, 1000 veces más pequeño todavía. ¿Vale? ¿Que ¿Para qué sirve esto, dices? Para nada. Pero para nada, entre comillas, se lleva un Nobel o algo. Entre comillas, es decir, sin esto no tendríamos muchas de las cosas que tenemos por ahora. Por ejemplo, tanto el CERN como por ejemplo, esto del supercamiocande y otras super grandes instalaciones que parece que están haciendo investigación y cosas que, a ver, a mí que me importa una partícula que no choca contra nada. Y cuando choca contra algo resulta que pesa tan poco que no me voy a enterar, que encima no tiene carga. ¿Para qué? ¿Vale? ¿Para qué quiero ver lo que hace un muón? Vale, muy bien, hemos encontrado una cavidad entre medias, quiero que el gobierno egipcio a lo mejor no quiere que entremos en esa cavidad por el momento, a nosotros parece que no nos va a afectar. Cuidado, todos tenemos internet en el móvil ahora, ¿vale? Hasta hace no tanto, todos tenemos internet en el ordenador. Pues internet es un invento que salió en el CERN, como una necesidad que tenía toda la gente primero de utilizar una red para comunicarse, correo electrónico, y después de colgarse sus datos y poder revisarlos entre todos. Es un invento que sale directamente de una de estas grandes instalaciones. El que nosotros tengamos un móvil ahora mismo que sea capaz de comunicarse vía wifi también sale de centros de investigación de estos, no porque estén investigando en eso, sino porque necesitan pasar información de un sitio a otro y no pueden tener cables entre medias, por ejemplo.
o que nuestras comunicaciones sean así de rápidas, por ejemplo, saben, esto sí que sabe del CERN, es porque ellos recaban, cada vez que tienen una de esas colisiones, recaban tantísima cantidad de información, son incapaces de almacenarla. Necesitan pasársela a un montón de ordenadores a la vez y que esos ordenadores vayan digiriéndola y procesándola. De ahí la utilidad de la investigación básica que hacemos en las universidades. Por ejemplo, en el Supercambio Grande, todos estos fotodetectores que tenemos aquí, la idea es optimizarlos lo máximo posible para poder ser capaces de detectar uno de estos. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos cada vez ser capaces de recibir con menos cantidad de luz un evento de ¡uy! Un neutrino acaba de chocar aquí. Si nosotros somos capaces de optimizar esa respuesta a la luz, somos capaces de hacer, por ejemplo, sensores de cámaras de fotos muchísimo mejores. O cualquier otra cosa que tenga que ver con la detección de la luz. Posiblemente optimización de células fotovoltaicas, tratamientos para limpieza de estas películas, de lo más inesperado. O sea, algún día llegaremos a ver las televisiones que se enrollan, que se pueden doblar, las células solares que puedes llevar en un bolsillo y desplegar. De hecho, ya las hay, que las puedes desplegar en una tienda de campaña. Todo esto son resultados de la investigación que estamos llevando. Pues, esto no deja de ser investigación básica, pero conlleva muchísimo desarrollo de lo que sí que después acaba siendo investigación aplicada, que sí que tiene un... Y más abajo, ¿dónde mandamos a Alicia? Para allá, ¿no? Pues hay temas, es decir, podemos llegar mucho más para abajo. Lo que pasa es que hemos hecho un viaje bastante largo. Lo que pasa es que para escenificar, para que veáis más o menos cómo hemos hecho este viaje, dónde de lejos hemos llegado, vamos a hacer el viaje opuesto más rápidamente, mucho más rápidamente a la otra escala. Entonces vamos a darle de comer a Alicia, el pastel este que le hace más grande. Y si nos vamos a la escala en la que estamos, o incluso un poquito más, vamos a hablar del tamaño de una nube. Una nube puede llegar a ser 10 kilómetros pero no de alto. De ancho puede ser. Y alguna vez me han dicho, ayer, cierta profesora de la facultad, cuánto podía pesar una nube. Y pesar una nube es una cantidad exagerada de agua. Bueno, pues estamos en la escala de 10 a la 4, que es la escala por la que estamos. Del otro lado, es la de los glóbulos rojos. Esto es una aurora boreal, una escala un poquito mayor. Aquí tenemos... Es un poco... Sí. Es un poco tramposo para la escala. Estamos en 10 a la 5. Básicamente eso es unos 100 kilómetros más o menos lo que se ve en las estelas, hacia arriba y demás. Pero ¿qué son estas auroras boreales? En realidad, si nosotros lo vemos desde arriba, no solamente desde... Si alguno ha tenido la suerte de ir a verlas, que no lo diga, por favor. Esto sale con que al final nosotros tenemos un sol delante y por suerte tenemos una Tierra que tiene un polo norte, polo sur magnético. Si no tuviésemos todas las consecuencias que tiene tener un polo norte, una Tierra que es magnética, al final girando, no se nos generaría lo que se llama el cinturón de Van Allen. Este cinturón de Van Allen nos está haciendo de escudo contra toda la radiación dura, o de la que decimos normalmente que son los rayos ultravioleta, que si la capa de ozono está debilitándose, que nos vamos a chamuscar todos, que el cáncer de piel no nos libra a nadie. Esta es mucho más dura. Esta, si nos apagan el cinturón de Van Allen, duramos 3 segunditos antes de acabar calcinados como si hubiésemos tenido al lado una bomba atómica. Porque de verdad es súper bestia la radiación que lleva. Radiación ionizante, quema un montón, además puede mutar a las células. Bueno, pues toda esta radiación, cuando viene del Sol, choca contra ese escudo que es el cinturón de Van Allen, se va desviando y forma una especie de ricillos, y cuando vuelvan a entrar por la parte de arriba y de abajo de la Tierra, cerca de los polos norte y sur magnético, esas partículas que van entrando forman esas estelas de luz que son las auroras boreales. La escala en la que estamos, ya nos estamos moviendo, bueno, por el otro lado es la escala de los glóbulos rojos. Fijaros, si viajáramos a esa zona donde tenemos la aurora boreal, pues hemos viajado por el otro lado. Los cinturones Van Allen son entre 500 y 58.000. Esta es la escala del planeta Tierra, el tamaño, no distancia, estos tamaños del planeta Tierra, que es 10 a la 7, que son 10.000 kilómetros, 10 millones de metros, ¿vale? Bueno, pues esta es la escala en la que estamos cuando estábamos hablando de los cromosomas. Y ahí hemos llegado. Es la misma distancia que tenemos entre nosotros y lo que sería compararnos con toda la Tierra, con nosotros, con un cromosoma con nosotros. Pero es una idea de la diferencia. Un viaje a través de experimentos que nos puede llevar a saber el tamaño del Sol, no la distancia. La distancia ya la veremos un poco más grande, pero el tamaño del Sol
es lo opuesto a lo nano, de la 9. Bueno, pues nosotros estamos ahí, o con el nanocoche, con todas estas cosas. Y ahí es lo último que podemos ver mediante un dispositivo óptico que es... Quizá podemos ver un poco más lejos, pero al final las estrellas sí que las podemos ver con un microscopio óptico, nos llega la luz del Sol, ¿vale? Entonces, no voy a contar otra vez cómo funciona un microscopio óptico, porque básicamente es muy parecido a cómo funciona un telescopio, cada poco a la disposición de las lentes, pero la idea es la misma. Jugar con esa amplitud de nuestro ángulo de visión y nos permite ver, pues, de lo que tenemos aquí prácticamente todo. Incluso somos capaces de ver estas ondas que hemos mandado de paseo. Hasta aquí ha llegado algo hecho por el hombre. Las ondas Pioneer, las ondas Voyager, que son las ondas que llevan el disco de oro para que nos vean los marcianos. Marcianos o marcianos, es decir. Los marcianos ya les queda lejos. Los marcianos ya están más para allá. Han salido más para el sistema solar. O sea, están ahora mismo a actuar en... No me acuerdo. Están más allá de un montón de... Bueno, pues estamos en la escala de un núcleo lunar. Y en esa escala hemos bajado también. No hemos llegado, no hemos viajado al extremo del confín del sistema solar, pero sí que hemos bajado al tamaño del núcleo, lo hemos estudiado, sabemos cómo es. Ya más para arriba ya estaríamos en una escala de 10 a 17, ya lo medimos por años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Esto es la que vamos a ver y la medida que tiene pues unos 12 años luz. Es una salvajada, 10 a la 17 metros. Estamos por ahí entre... Podemos ver con otros telescopios, pero para ver este tipo de imágenes un poco más limpias, más nítidas, con mejor resolución, lo que hacemos es cogemos los telescopios que tenemos en casa y nos los subimos directamente fuera de la atmósfera. O sea, el telescopio Hubble. Es el Hubble. Entonces, si intentamos ver cosas que están un poco más lejanas o que nos den un poco más de información, aquí ya no es solamente cuestión de irnos más lejos, sino de intentar ver con otras longitudes de onda, con otros ojos, ¿vale? Que nos dan más información. Nosotros conseguimos ver ese tipo de cosas. Esto sería lo que veríamos si cogiésemos un telescopio, el de Hubble, pues, no sé si es el de Hubble o el terrestre. Veríamos este tipo de cosas, pero si jugamos con otro tipo de instrumentos, conseguimos sacar, esto podría ser también de Hubble, pero estos serían imágenes de rayos X. Esos mismos rayos X de los que estábamos hablando antes, nos da información extra acerca de otro tipo de cosas. Podemos conseguir imágenes mezclándolas en las que somos capaces de ver si hay cosas que pueden ser una supernova, si el tipo de materiales que tenemos en cada uno de los planetas, de las regiones del universo y un montón de cosas más. ¿Vale? Para eso, en vez de utilizar los telescopios convencionales, pues que es un tubo con dos cristalitos, utilizamos radiotelescopios. ¿Vale? Son estas paelleras enormes, o conjuntos de paelleras enormes para poder ver lo que tenemos por ahí. Bueno, pues más para adelante esto es la Vía Láctea, este es el tamaño de la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos. Nosotros vivimos, esto es una representación de la Vía Láctea, nosotros vivimos en uno de estos brazos. En este de ahí. Y el Camino de Santiago, la mancha blanca que vemos en el cielo, es uno de los brazos de la Vía Láctea, la que nos lleva a Santiago. Esta. Bueno, pues en la escala en la que estamos ya nos estaríamos metiendo con del tamaño del electrón. Y ya más para arriba, esto es una representación del universo conocido, pero para que se más o menos veáis el tamaño. Es un poco rara, un poco tolemaica, tenemos por ahí la Tierra, bueno, el Sol en el centro del universo. Estos son 13.700 millones de años luz. 13.700 millones de años luz. Es decir, desde el Big Bang. Esto es enorme. Y hasta aquí podemos llegar. Es decir, más allá no hay. Y bueno, pues este es el viaje que queremos presentar. Es decir, no hemos llegado al otro lado, no hemos llegado al confín del universo, pero sí que hemos llegado bastante lejos cuando nos metemos dentro de la materia en algo que tenemos aquí delante ahora mismo. Todo esto que hemos explicado hacia abajo está en nuestro poder. Entonces, pues, vamos a acabar con una frase de un científico bastante famoso, Richard Feynman, decía María José, que decía que al fondo hay sitio. Es decir, utilizando dispositivos en vez de muy grandes,
muy pequeñitos podemos meter un montón de cosas en la escala nano, en la escala micro, en la escala femto. De acuerdo que es 10 a menos 15 y 10 a menos 12. Bueno, o que al fondo hay sitio. O que fuera así. Y muchas gracias por vuestra atención. A ver, no. La verdad que es apasionante la visión de lo que es la cabeza de alfiler en el centro de una plaza de toros que rodean, digamos, a ese protón, el átomo de hidrógeno, en las gradas. Da la sensación de, como tú bien dices, que el átomo prácticamente es vacío, porque entre la cabeza de alfiler y los electrones no hay nada. Pero ¿realmente es vacío? ¿O son campos? Es decir, el electrón no es una partícula, es la corteza. Se puede representar. La corteza se puede representar como la probabilidad en la que tú puedes encontrar un electrón, y no es esférico. Tiene como sus lóbulos, tiene como sus... Dependiendo del nivel en el que te muevas, más cerca, más lejos del átomo, pues tiene un tamaño, una forma. Aparte hay una cosa más curiosa, vamos a dejarlo ahí por poner un apelativo cariñoso, que es el hecho de la deslocalización del orbital, del electrón dentro de todo el átomo. O sea, el electrón no es que esté en un sitio y esté corriendo mucho, es que el electrón está en todos los sitios a la vez. Bienvenidos a la física cuántica. Para que te pones a mirar y entonces dices, vale, pero en realidad están en todos los sitios a la vez. Y están en todos los sitios en los que le está permitido estar. Eso depende del nivel en el que esté. Más que según lo que yo tengo entendido es realmente el vacío no existe, sino que está lleno de partículas que constantemente están creando simultáneamente, ¿no? Eso es una de las interpretaciones de mecánica cuántica de campos. Al final lo que tienes es todo el espacio que está como si fuera resonando de determinada forma, y que esas resonancias al final te dan una partícula, las que tenemos, dependiendo de si tienes el movimiento de esa oscilación en un determinado modo, son fermiones o bosones, dependiendo de si son partículas o son pseudopartículas, que son las mediadoras de interacción, como los fotones y demás. Ahí lo tenemos en camisas de 45 varas. Más. ¿Qué opinan ustedes sobre la expansión del universo y si esa expansión se mantendrá quizás de forma indefinida o existirá una contracción? De hecho, lo que sabemos es que se está expandiendo por la radiación que nos llega desde el fondo del universo. Sí, pero hay de todo. O sea, el problema que pasa tanto en cosas muy grandes como cosas muy pequeñas, o la parte de cosmología, física de cosmología, y en el otro extremo, la parte de cuerdas, branas y demás, hay un montón de grupos de trabajo que algunos de ellos apuntan en una dirección, otros en otra, y llegas a un punto en el que no vas y mides, directamente construyes teorías que son plausibles o no. Entonces, hay cosas que son congruentes, que parece que toda la matemática que llevan detrás cuadra, que parece que puede ser un universo inflacionario, que está creciendo siempre, pero te quedas con eso, porque vale, está inflándose. ¿Es de verdad contradictorio eso de que se esté hinchando con que se esté hinchando y después llega un momento en el que llegas a un máximo tamaño y luego vuelve a cogerse y luego vuelve a crecer y demás? Eso ya depende de los modelos, depende de la topología que se utilice del universo. Si piensan en universos como si fuera... Yo creo que ya casi nadie piensa en el universo como si fuera una especie de globo, sino que piensan en estructuras con más dimensiones, más complicadas, que al final, dependiendo de qué es cómo sea esa forma, si se vuelve a enrollar de una forma, complejificarla, te dan otro tipo de matemáticas con las que puedes echar otras cuentas, que igual te dice que igual puede ser más favorable una teoría que otra. Es otro terreno. Me está metiendo unos berenjenales hoy. ¿Sabéis qué dimensiones tiene el observatorio público que han hecho en Chile? Que han hecho un barrio. El observatorio
La antena. No lo sé si igual es uno de los que tengo. De hecho, yo creo que hay 3 en el mundo. No, La de Arecibo, la de China. A ver si es suerte y está aquí. Pero era varios campos de fútbol. Sí. A ver si es suerte y lo tengo. ¿Cuál era? Una cosa exagerada en China. Han hecho un valle entero, además de haber conseguido con unos materiales ya prefabricados, que no han hecho nada más que encajarlos, pero no, una cosa, un valle entero. Aquí no lo tengo. Tengo Mauna Kea de... A ver. Estos son... Hace poco que Sí, estos son distintos radiotelescopios que hay por ahí repartidos. Estos son distintos radiotelescopios por ahí que hay repartidos con las medidas que tienen. El más grande, que es el European Extremely Large Telescope, que está en Chile, pone europeo, pero está en Chile. Son, pues eso, en torno a los 40 o 50 metros, ¿vale? No muy bien por ahí, pero eso. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo, en vez de hacer un megatelescopio, lo que se está haciendo es jugar con distintas cosas de este estilo. Bueno, a ver, la otra instalación que es... como un plato, Con redes de telescopios más pequeños, que son más fáciles de... Ese igual está, seguro que es el de China, Arecibo es igual. en China, ¿eh? Sí, pues habrán hecho una cosa parecida, pero en plan a lo chino. Pero no sé si está terminado o... No lo sé. Pero lo que se está haciendo ahora es jugar con redes de radiotelescopios. Pones un montón de ellos más pequeños, suficientemente separados, y construyes una imagen parecida. De hecho, hay varios proyectos en los que utilizan no solamente una zona, pues a lo mejor, yo qué sé, de 50 por 50 kilómetros llenos de telescopios, sino que se cogen varios observatorios que están colocados en la Tierra, unos en China, otros en Hawái, otros en Chile, y aprovechando que entre ellos tienes una distancia muy larga, que la Tierra se está moviendo, rodando y además desplazándose, consigues información de todos esos radiotelescopios a la vez de todos ellos y construyes con el movimiento de la Tierra y de los dos movimientos de la Tierra, construyes tu mapa de lo que estás intentando ver lejos. O sea, juegas ya no solamente a hacer un megatelescopio, sino a jugar con la combinación de ellos en distintas posiciones y a conjugarlos todos ellos para obtener información. El más grande que se... Técnicamente el más grande es la Tierra entera. Y si mandamos otro radiotelescopio a la Luna, entre la Tierra y la Luna podemos hacer otro igual de grande. Es la combinación de telescopios la que hace un dispositivo un poquito más, bastante más allá. Y más barato hacer. Bueno, más. Yo la semana pasada leí un artículo un poco acerca de lo que comentabas tú, Gabriel, del tema de la teoría de cuerdas. Eso es muy duro desde el punto de vista, digamos, como que serían los componentes fundamentales, porque no hay ninguna evidencia experimental, ¿no? de eso. Las cuerdas hasta el final han partido a esto. La definición que me dio un colega que trabajaba en cuerdas, la superdiversidad. O sea, tiene una cuerda es algo que pesa lo mismo que lo que mide. Como definición es un poco rara, te cambian las unidades, ya directamente te deja un poco así torcido. La idea es que las cuerdas, si tú empiezas a enrollarlas, hacerles algo parecido a lo que estábamos haciendo aquí con el cromosoma, consigues que dependiendo de cómo están enrolladas, cómo se comportan, tienes unos, hablábamos de los modos de vibración, pueden aparecer partículas o pueden aparecer campos, y se lía. Y si está estirada es una cuerda, si la enrollas es una rana, depende de cómo se coloquen, van siendo otras estructuras. Yo lo que estuve leyendo, a mí lo que más me impactó era que el propio espacio-tiempo surge como consecuencia de la interacción entre las cuerdas. Es decir, que el espacio-tiempo en el cual nosotros nos movemos, digamos, no es algo que exista, digamos, per se, ¿no? Sino que es una consecuencia de la interacción
Con lo cual, claro, a mí se me apagó la cabeza cuando dije, bueno, entonces, ¿cómo te puedes imaginar un estadio en el cual no exista el espacio-tiempo? La cosa es que, tanto cosmología, por la parte de muy arriba como por la parte de muy abajo, al final nos vamos a matemáticas y la distancia. Y no sé si lo dijo Rubén, no me acuerdo, pero mi padre, leches. Lewis Carroll era matemático y le daba el LSD. Yo, mis amigos que trabajan en cuerdas, a veces creo que hay una información. De la fábrica, muy fácilmente. No seguro. Yo soy el de Breaking Bad. Bueno, Gulliver Bad. Bueno, dos preguntas. La primera es, en tiempo a una escala temporal óptima que es nuestra vida, ¿qué vamos a ver con respecto al nano que va a ser, o sea, que vamos a ver ya, que se pueda... O sea, abaratamiento de costes ya llevamos unos cuantos años viendo. Os comentaba de los sensores de gases. Sensores muy desechables, sensores específicos. Células solares específicas para cada parte del mundo, es la que quieres ir. Televisores mucho más finos, más enrollables. Células solares cada vez más eficientes. Ahora mismo estamos en eficiencia de que el silicio tiene eficiencia de que la que se utiliza en las placas azules está en torno al 40%. Podemos hacer las que se llaman ahora las orgánicas, las estamos empezando a hacer. Estamos llegando en torno al 20-25% de eficiencia, que son mucho más baratas que el silicio. El silicio hay que fabricarlo en un ambiente bastante limpio, en una sala blanca. Las que nosotros hacemos las podemos hacer en un laboratorio y construirlas en un laboratorio. Y son más adaptables al tipo de luz que nos llega. Cogerte un edificio, forrarlo pintarlo en realidad con una solución de esas moléculas, enchufarle los cables y tener corriente de la propia pintura del exterior de tu casa o del tejado. Utilizar baterías más eficientes. Por ejemplo, la batería de litio-ion son hilitos, son polímeros que engloban unos átomos y los sueltan, y eso es cargarse y descargarse. Las baterías de los móviles son súper chiquititas, que era el impedimento máximo de los teléfonos hace 20-30 años. ¿Cómo serán los teléfonos dentro de 20? Es decir, ¿cuál es el problema del coche eléctrico? La batería. Bueno, pues se está trabajando en nanociencia en la capacidad de almacenar hidrógeno en distintos soportes. Es decir, podemos coger el hidrógeno, apretarlo en una bombona, pero eso es explosivo. Si dentro ponemos un material que sea capaz de absorber ese hidrógeno, disminuimos la peligrosidad, por lo tanto podemos hacer que un coche que funcione con hidrógeno sea más peligroso, o unas baterías más eficientes para el coche electrónico. Trabajar con los tiempos de carga de las baterías, que sea muchísimo más, que sea de coge, enchufa y en 2 minutos la batería está al 90%, coges y te lo vuelves a llevar. Todo ese tipo de cosas se está haciendo un montón en la parte de energía. O por la parte de bio, de salud, hay un montón de gente trabajando en cosas de hipertermia. Hipertermia al final es trabajar con moleculillas que tienen una especie de gracio que les gusta engancharse a determinado tipo de proteínas. Y esas proteínas pueden ser, a lo mejor, proteínas que se sabe que están en algunas células tumorales. Pues coge esa moleculilla, va por el torrente sanguíneo y dice, uy, que me quedo enganchada aquí. Y dependiendo del tamaño que tengas tú de esa partícula y de cómo la hayas diseñado, puedes meter al paciente dentro de una habitación, aprietas un botoncito, empiezas a variar la frecuencia como si os hicieran un TAC. Pasa que esas moleculillas que tú has agarrado son especialmente sensibles a esa frecuencia que tú estás haciendo que trabaje. ¿Qué pasa? Empiezas a moverse un montón y rompes las células tumorales. ¿Ventaja de esas células? Que no es como cuando te meten quimio o que al final te bombardean por todos sitios. Son súper específicas. Puedes hacer que vayan única y exclusivamente a las células tumorales. Sí, hay, por ejemplo, terapia fotodinámica y moléculas de las que hacemos los químicos que pueden llegar a determinada parte del cuerpo humano o distribuirse por el cuerpo humano y después hacer incidir un láser, es lo que se llama absorción de 2 fotones, un láser de baja potencia, de baja longitud de onda, y hacer que esa parte donde está esa enfermedad, ese disgusto para el paciente, lo pueda reparar, por ejemplo. También hay moléculas que podemos sintetizar para que les pegamos un medicamento a esas moléculas, las metemos en el torrente sanguíneo y podemos diseñar esas moléculas para que cuando lleguen a determinada parte del cuerpo humano, en la que hay un cambio de pH o lo que sea, se libere ese medicamento. Entonces podemos hacer que... eso
por ejemplo, pasa con la hemoglobina. Eso ya lo ha hecho la naturaleza. La naturaleza, dependiendo del pH, coge CO2, coge oxígeno y lo lleva a la parte donde queremos que lo lleve. Bueno, pues nosotros nos estamos rompiendo la cabeza, yo no, mucha gente, para hacer moléculas que lleven medicamentos a la parte donde queremos que la lleven, lo cual es bastante interesante. Bueno, seguro que también se hacen cosas menos bonitas con la nanotecnología. Bueno, es que me gusta. No, pero que seguramente también habrá usos perversos, seguro. Bueno, de eso no... De eso no hablamos, porque... Son perversos, es que no te pillo. Claro, pues si se hace algo perverso de la tecnología, se hará también de la nanotecnología. Seguro que hay mucha gente investigando en usos que no sean tan útiles ni para la sociedad, ni para el medio ambiente, ni para la medicina. ¿No? ¿No se conocen? Cuando tienes... Pues ya tienes un bicho. El doctor maligno. A ver, hay tres formas de conseguir financiación. O sea, una es poner en tu proyecto bio, otra cosa es poner nano y la otra cosa es poner militar. O sea, si juntas esas tres te dan algo fijo. Nano, bio, militar, y la Arantxa ya acaba de sacar el Y la segunda parte de la pregunta era, vosotros sois científicos, profesores de universidad, y si podéis contar un poco por qué os dedicáis a esto, cuál es el origen a eso, en vuestra propia experiencia personal, sin casualidad, si hay... Porque me encanta estar en un laboratorio, punto número. Es decir, y me encanta, no sé si lo hemos llegado a transmitir, pero me encanta la visión de Alicia y Gulliver, es decir, la visión de el Gulliver trabajando en el laboratorio, manejando todos esos cacharros súper caros, me encanta. Esto ya es personal, ¿vale? Y la visión de Alicia es la que más mola, es decir, la visión de Alicia es meterte dentro de lo que estás haciendo y ver cómo dos bolitas se están juntando. Y eso es la leche. Entonces, y saber que todo lo que estás haciendo tiene una aplicación, una posible aplicación de aquí a 20, 100, 200 años, pues mola. Entonces, esto de saber juntar los ladrillitos, como es la parte que me toca de carrera, la forma de juntar ladrillitos y poder transmitirlo y poder contarlo, pues es muy divertido, muy divertido. Es que no sabéis lo que mola decir. Mira, tengo un cacharro aquí que está a 4 Kelvin, ¿vale? ¿Qué demonios es eso? Estoy a un pasito de congelar los átomos y dejarlos quietos, que son una cosa que no se está quieta en la vida. Que aparte de ese átomo que está ahí, lo estoy pegando una patada, lo estoy apartando para ahí. Estoy jugando de lo que estoy yo hecho, no, mucho más pequeñito, ¿vale? Estoy jugando ahí, directamente. Lo importante es mantener la ilusión. Tú cuando llevas a gente, por ejemplo, en el laboratorio y les enseñas a hacer las cosas de colores que hacemos, o el nitrógeno líquido, algo tan simple como el nitrógeno líquido, que ahora se utiliza mucho en las cocinas, la ilusión esa de ver a la gente ver es impagable. Es decir, y esa es la ilusión que tienes que tener al principio y es con la que tienes que continuar, creo yo. Digo yo. No lo habéis transmitido. Que no lo habéis transmitido. Yo lo que quiero recalcar también es que, evidentemente, la pasión que vosotros tenéis por la ciencia y por vuestro trabajo, ¿vale? es aquello que realmente hace cambiar el mundo y hace mejorar la sociedad, ¿vale? El problema que tenemos en este país es que hay gente con mucha pasión, como ellos, pero que no reciben la financiación suficiente. Es el drama que tenemos en este país. Hay gente tremendamente válida como ellos, pero que no reciben la financiación porque, digamos, se piensa que el dinero pues tiene que destinarse a otro tipo de cosas. Cuando realmente el progreso de una sociedad, se basa precisamente en la inversión que se realiza en educación, en sanidad, pero en investigación y desarrollo sobre todo. ¿Habéis para visto mí es uno de los problemas que tenemos. La parte en la que yo digo, ¿para qué vale un supercable grande? Para nada. Bueno, pues eso es lo que le llega a la gente, pero no es verdad. Es decir, si yo estoy hablando de sistemas fotosintéticos artificiales, me da igual. Pero si yo vengo con una televisión OLED y tú dices, ¡joder, qué bonito! Pues eso ha salido de todas estas cosas que estamos haciendo nosotros. Dieseltec, el equipo este super gordo que se detectaban partículas, somos morosos. Así, somos morosos. O sea, es una instalación en la que no sé si son 26, 31 países los que están metidos ahí. Directamente pones tus millones de euros ahí para que no te cueste pedir horas ahí, ¿vale? O sea, es una especie de instalación que está en alquiler. Tú coges, llegas, pides tus horas, pagas y te dejan. Si eres socio, no pagas.
pues debemos pasta, porque yo sepa, bueno, dejé de preguntar cuando debíamos 2 años, eran como 76 millones de euros al año. 76 no, para todo el país. 76 millones de euros al año, en términos de lo que nos gastamos en otras chorradas, es nada. Y hay muchísima gente haciendo investigación precisamente en esto. Un científico para trabajar al año puede necesitar decenas de miles de euros. 20.000, 30.000, 40.000. Esta gente gasta mucho, la gente de bio gasta un montón. Los de bio cosas gastáis una burrada. Ya cómo se ríen, estos son mis compañeros, ¿vale? Ya cómo se ríen. Gastamos pasta por un tubo, pero es que la gente dice, ¿para qué nos vamos a estar metiendo pasta en las totos? No, necesitamos esto. Es decir, necesitáis. Es desarrollo. O sea, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial con Alemania y con Japón fue clarísimo. Después de perder una guerra, ser los que, supuestamente los que todo el mundo les iba a decir, ahora vais a pagarla bien, se les inyectó pasta. Estaban más jodidas Japón y Alemania, y fijaros dónde están ahora. Y sí, utilizaron la pasta precisamente para hacer desarrollo tecnológico. Y Alemania es de los que más contrata, es de los que más investigadores contrata. Pero en cambio, bueno, estás hablando del dinero que hace falta, pero en cambio este país, por ejemplo, ahora, bueno, salió a la luz el dinero que había invertido España en militar, en comprar tanques, en comprar nuevo armamento, en comprar nuevo... Que también hace falta. ¿Sabéis lo que cuesta? Pero a lo mejor. ¿Hasta qué punto? ¿Sabéis lo que cuesta un avión de combate? Lo que cuesta un avión de combate de los que compraron, no sé si el año pasado o hace 2. Y no sé si se ve por ahí. Pagamos 20 años. Informamos a los usuarios que la biblioteca cierra a las 9. Gracias. Gracias. Pagamos 20 años de alquiler del CER con un único avión. ¿Vale? ¿Sabéis cuánto cuesta formar un doctor en España? 80, 90.000, 100.000 euros. 250.000 hace 4 años. Ese es un dinero que nos dan a nosotros para que nosotros nos gastemos y pagarnos nuestro sueldo, que es bajo comparado con el de Europa. Y la pena es que estamos formando a científicos increíbles en Castilla-La Mancha, en Toledo, en Ciudad Real, Albacete, y están trabajando en Alemania como jefes de grupos de investigación produciendo para Europa, para Alemania. Hay que concienciarnos un poquito. Porque además es que tienes que salir de España, tienes que ver lo que hay fuera de España, pero lo interesante sería volver. Yo he tenido suerte. Es que siendo rata no salimos a cuenta. Estamos ahí, nos van formando y después a la... No sabéis, no quiero general, pero simplemente un comentario que os quería dar. Hay una cosa que es la generación de conocimiento, que es el primer motivo por el cual se hace arte, se hace literatura, se hace ciencia. Y la generación de conocimiento es lo que mueve la ciencia. Luego está la aplicabilidad. Es que habéis hablado mucho de aplicación, pero eso que no cala en la gente en general, simplemente explicando que los libros de texto en los cuales se educan a tus hijos están basados en conocimientos científicos obtenidos anteriormente, es lo que mueve la ciencia. Y el camino que hay desde que se descubre el hecho científico hasta que tú lo ves en un libro de texto es un camino, muchas veces, años, decenas de años. Es decir, no es que llegue un científico y diga ¡la leche! Y al año siguiente al día siguiente lo puedes estar utilizando. No. Necesitas, es decir, el de los Solet, el que descubrió los fullerenos, el que descubrió el grafeno, estamos hablando de los años 70, los años 80. Bueno, pues hasta que pase algo, va a pasar. Hemos querido hacer un poco de hincapié en qué tiene eso a la sociedad hoy, que siempre la pregunta nos hacen, ayer nos la hicieron como 16 veces, que es el problema que suele tener la gente. Cuando hacemos cosas así más o menos sencillas, el motor, el cochecillo, bueno, sí, es simpático y demás, algo hará. Pero cuando te vas a cosas ya de partículas subatómicas, ahí es en plan de la gente ya patina, todo eso hace falta, ¿vale? O sea, para entender qué es lo que queremos, cómo funciona todo al final. O sea, la gente que está echando cuentas en su despacho haciendo cosas de cuerdas o de cosmología, que al final son solamente matemáticas, ¿para qué demonios nos sirve todo eso? Ya veremos, ya veremos. Y esto cuesta, es decir, esto es un trabajo mental, esto es fatiga mental. ¿No queréis viajes en el tiempo? Pues darle pasta a los que están haciendo cosas de Oye, si me vamos a visitarnos de la facultad cuando queráis, ¿eh? Que además lo vais a pasar bien, tenemos una cosa que se llama la Semana de la Ciencia. ¿Cuándo es? ¿Eh? Sí, pasaos, veniros cuando queráis.
Además, que os lo vais a pasar bien mezclando cosas. Hacemos también talleres en Ciencia de la Carta, que los niños se lo pasan muy bien. El último hicimos en Cuenca, el próximo lo vamos a hacer por aquí en un pueblo de Toledo. Y genial, explicamos cosas súper divertidas. Así que os invitamos a que nos conozcáis, daros a conocer, que penséis un poquito lo que tenéis delante, en qué invertís el dinero y que son cosas muy buenas. Y gracias por escucharnos. Gracias.